Estamos en la Francia de 1781. Nadie se imaginaba que unos años después iba a haber una revolución que iba a trastocar todos los órdenes sociales y políticos. Ahora, los artistas ya se estaban anticipando, estaban gestando un cambio, querían ser independientes, no querían que su éxito se midiera por los pedidos de la iglesia o por el favor del Estado. Apostaban a los salones, a este nuevo público, a la crítica de arte que de alguna manera los estaba empoderando. En este momento bisagra, en este momento anticipatorio, nos empezamos a encontrar con la obra de Jacques-Louis David. Les doy la bienvenida una semana más y hoy este canal va a ser Justicia Histórica con Jacques-Louis David. ¿Por qué digo esto? Porque siempre lo traemos como ejemplo y lo dejamos pasar, ¿no? Siempre pasamos el juramento de los Horacios y sigue la historia. O porque lo traemos como contraparte para destacar todos los que no quieren ser como David. Y esto para mí, por error nuestro, de los que hablamos de arte, muchas veces lleva a una confusión. Y es mezclar neoclasicismo con academicismo. Que sí, que están muy cerquita y muy relacionados, seguro. En las academias se aprende dibujo. En las academias se busca todo el tiempo esas reminiscencias de los grandes maestros, de la antigüedad grecorromana, etcétera, etcétera. Pero el neoclasicismo se empieza a desarrollar y empieza a incorporar ideas previo a la Revolución Francesa y durante la Revolución Francesa que van en contra de las antiguas instituciones, están en contra del Ancien Régime, de cómo se orquestaban las cosas dentro de la academia y quieren cambiarla. Quiero decir, no hay que confundir los dos términos. Y en ese orden, David, el primer David del que vamos a hablar hoy, bueno, tuvo un rol preponderante de lucha contra estas antiguas instituciones, contra esta forma de ver al artista, como súbdito en términos de disposición ante un gobierno o ante la iglesia. ¿Qué es lo que piensa el neoclasicismo? A ver si lo podemos poner de manera clara. Por un lado, no cree que haya que representar a sus contemporáneos, a la sociedad contemporánea, tal cual se las ve. ¿Por qué? Porque es una sociedad corrupta, porque es una sociedad en decadencia y por tanto hay que buscar otros modelos. ¿En dónde están los modelos? ¿En dónde está el ejemplo de una sociedad adecuada? Bueno, en la antigüedad grecorromana. Digamos que desde los años 60 del 1700, la filosofía sobre todo, pero también la política y las artes, empiezan a mirar la antigüedad grecorromana ya no solamente como la proveedora de simbología, ¿no? Luis XIV como Apolo, eso quiero decir, el rey como Alejandro Magno. Ya no era por ahí. Lo que se empieza a ver en la antigüedad grecorromana es un modelo de sociedad, es recuperar al filósofo estoico, es recuperar al ciudadano comprometido con el entorno, es recuperar al guerrero que pone a la patria por sobre todas las cosas. Estas figuras de un Sócrates viviendo voluntariamente en la pobreza, para cualquier ciudadano medio francés era alguien con quien podía identificarse y no con un rey envuelto en sus riquezas en un palacio. Entonces, en este modelo reivindicado por el neoclasicismo, tenemos esta idea del ciudadano virtuoso, del ciudadano comprometido y esta idea del patriotismo, de comprometerse incluso más allá de la familia, comprometerse con la nación. Estamos en el momento en el que se empiezan a gestar las ideas de los estados nacionales. Es bastante previo todavía, pero bueno, piensen que hacia 1789 ya será la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mentes muy lúcidas como las de Jacques-Louis David que dicen, tenemos un modelo ideal, un modelo heroico en este pasado grecorromano, más griego
que romano por las temáticas de David, ¿eh? Y tenemos una sociedad en decadencia que está buscando un cambio. Entonces ahí tenemos un espacio en el que esta antigüedad me sirve para representar un ideal, para moralizar sobre lo que sería bueno para nosotros. Este 1781, en donde nos estoy centrando hoy, nos presenta un David que ya había culminado su formación. Él había hecho, todo lo esperable en este caso. Se había formado en la Academia de Bellas Artes, había competido, perfeccionándose por supuesto en talleres, para ganar el premio de Roma. Se presentó 4 veces, el quinto lo ganó y se fue a Roma durante 5 años. Voy a aclarar algo, fue rechazado 4 veces, no tanto por su calidad artística, porque ya era un destaque, sino porque, había un montón de buenos artistas que postulaban para el premio de Roma. ¿Se acuerdan, no? Para esa beca que tenías que ir 3 o 4 años a Roma, estudiar a los grandes maestros, estar en la academia que tenía Francia en Roma y mandar trabajos de tu desarrollo. Me perdí de todo lo que dije. Había muchos artistas que buscaban, por supuesto, el premio de Roma. Entonces lo que pasaba es que trataban de dar prioridad a los que ya estaban más creciditos para que no se les fuera tanto la carrera. Y David era súper jovencito. Hay que decir la verdad, igual hizo un escandalete después de la última vez que no se lo dieron y al año siguiente, oh maravilla, se ganó el premio. Ahora, si Aldana dijo que el premio de Roma era más o menos 3 o 4 años, ¿por qué David estuvo casi 6 años en Roma? Bueno, porque Bion, que era uno de sus profesores y también había sido nombrado el responsable de la Academia Francesa en Roma, le permitió que estuviera más tiempo. Esto es muy interesante porque en David pasan cosas. David era un apasionado, aunque no lo parezca, porque uno ve sus cuadros tan perfectos. Era un tipo con una pasión y con una forma de encarar las cosas muy interesante. Vamos a tratar de recuperar algo de eso hoy. ¿A qué voy? A que no tenía mucho entusiasmo. Él quería cumplir este paso porque era importante para su carrera artística, pero no fue con grandes entusiasmos. ¿Y qué era lo que hacía para poder comprender a estos grandes maestros, para poder comprender a Miguel Ángel, para poder comprender la escultura de la antigüedad? Dibujó como loco David en Roma y le encontró un sentido apasionante. Hay que decir también que mucha influencia de esto tiene que ver con su contacto en Roma con Mengs, gran pintor, y por otro lado también, y a través de Mengs, con empezar a conocer toda la teoría de la historia del arte de Winckelmann. Él regresa a Francia entre 1780, a caballo de 1781, y presenta esta obra que vamos a conocer hoy, que se llama Belisario pidiendo limosna. Y ahora debería justificar por qué elijo una obra que no es de las más recuperadas ni de las más habladas del arte de David. Bueno, yo creo lo siguiente. Me río sola porque, mi mente va un poco más rápido. Decía, creo que es una obra bisagra que nos va a servir mucho para entender el camino que va a emprender David de ahí en más. Es una obra bastante diferente a las producciones que él hizo para competir por el premio de Roma, para las producciones que él tenía que mandar desde las Italias a la Academia Francesa, y lo que viene después, resumido de alguna manera en el juramento de los Horacios, y lo que viene después de los Horacios, que tiene que ver con toda una consolidación de su obra en torno a la idea política de la Revolución Francesa. David es un tipo que va a tener una vida muy agitada y muy cambiante, tendrá después su relación con el Imperio y con Napoleón, pero bueno, hoy nos vamos a meter en este momento bisagra y a tratar de descubrir qué resabios viene o trae David de antes y cuál es su propuesta y qué es lo que está cambiando, qué es lo que está queriendo cambiar a partir de esta nueva idea de artista. Creo que me expliqué, si no cualquier cosa se los pongo como comentario. Pero vamos primero a la historia que cuenta el cuadro, que es donde está la sustancia que nos va a dar mucha información. Lo que nos presenta esta obra es a un ciego llamado Belisario que está pidiendo limosna. Hasta acá nada demasiado extraño. Ahora, ¿quién era Belisario? Belisario era un general romano que estuvo al servicio de Justiniano, que fue un gran conquistador, un fiel a su emperador. ¿Y qué pasó?
fue tan exitoso que parece que ganó muchos enemigos. Le llenaron la cabeza, dicen, a Justiniano, creyendo que éste lo iba a traicionar. ¿Y qué es lo que hizo Justiniano? Le mandó a arrancar los ojos para que llevara de ahí en más una vida errante. Se dice entonces que Belisario, reducido a la miseria y aislado del mundo, recorría las calles de Bizancio con un lazarillo pidiendo limosnas para vivir. David nos pone a este general viejo, decaído, en las puertas de un tremendo edificio clásico. Al costado de él tenemos un bloque de piedra que tiene una inscripción y dice lo siguiente: dateo volum Belisario, es decir, da una moneda a Belisario. Una mujer de la alta sociedad, se la ve muy bien vestida, tiene formas muy delicadas, está compadecida, está angustiada por la situación de Belisario y le da limosna a este ciego. Noten ustedes que esa limosna, ¿dónde se deposita? En el casco que era del general. Detrás de ellos, ¿qué se ve? Un viejo soldado que había servido en estas campañas victoriosas de Belisario. Está sorprendido, no puede creer que este caudillo haya caído en la mendicidad. De fondo encontramos un tremendo contraste, ¿no? Un arco triunfal, un obelisco, todas las reminiscencias de la gloria y del poder, que se oponen concretamente a lo que tenemos en primer plano, ¿no? A este señor humilde, pordiosero, que acepta la caridad de un transeúnte que pasa por allí. Y ahora que conocemos la historia, vamos a focalizarnos mucho más en cómo nos la presenta David, cómo nos cuenta esto que está sucediendo. Escoge personajes, digamos, más débiles, ¿no? Que son los que protagonizan la obra y que nos generan piedad. Tenemos una mujer sensible, un niño y este viejo que está encarnando esta necesidad, esta humildad, este pedido dramático. Las manos de los tres personajes, ¿no? Tendidas en forma horizontal. ¿De qué nos habla eso? De la necesidad, de la ayuda, de la caridad, de que requerimos de otro porque somos débiles. Ahora el soldado que está en segundo plano, ¿qué pasa? Tiene las manos levantadas verticalmente. Eso dramatiza o expresa mucho más su asombro, pero también se lo ve como una figura, potente, aguerrida, lo que alguna vez fue sin duda Belisario. No queda mucha duda que acá podemos pensar dos cosas: el pasaje de la gloria a ser un desecho, un despojo en la vejez, y que también podríamos estar hablando de las tres edades del hombre, ¿no? Tenemos un niño, un joven soldado o un soldado que está todavía activo, y tenemos un viejo que ha caído en desgracia. Y ahora, algo muy importante, las arquitecturas, en donde está posado Belisario y todo lo que vemos de fondo en la ciudad. Estamos hablando más plenamente de Grecia. David lo pone para reforzar esta idea de la antigüedad, ¿no? Es una arquitectura muy sobria, muy austera, pero también es imponente. Esas columnas donde está sentado Belisario, ¿no? Imponen, abruman. Vean ustedes cómo David trabaja con una luz muy delicada, pero bien destacada, igual, que va de izquierda a derecha, para hacernos pasar la mirada desde el soldado hasta la señora, hasta el niño y Belisario, que son estos tres personajes, en realidad estos tres últimos, los que están en primer plano. Hay un trabajo exquisito de distribución, de perspectivas, de ubicación de las figuras en el espacio. Miren el piso, miren las líneas del edificio en donde está apoyado Belisario, incluso miren donde tiene apoyado el bastón, ¿no? Esa roca donde dice que tienen que darle limosna. Y hacia el fondo se abre este paisaje de ciudad con algunas personas, y más atrás aún se ven una serie de montañas o de serranías, un paisaje un tanto difuminado, azulado, cual esfumato. ¿Qué pasa ahí? Esos son ecos del rococó, ¿o me equivoco? Sí, dije rococó y me explico. David de muy pequeño quedó huérfano de padre. Su padre murió en un duelo de pistolas, algo bastante típico, y sobre esto vamos a volver, porque si se portan bien les voy a contar una anécdota hacia el final de esta entrada, que es bastante interesante porque tiene que ver con el arte de David también. Vuelvo a lo mío. Decía que quedó huérfano de padre muy chico, tenía entre 7 y 9 años, no se sabe bien. Lo cierto es que él queda un poco a cargo del apoyo de unos tíos que eran arquitectos, que lo mínimo que esperaban para su sobrino es que fuera arquitecto. Lo cierto es que el joven David dibujaba por todos lados y no le daba
nada de atención a la educación formal, a la escuela, no quería saber nada. Entonces, bueno, lo terminan inscribiendo, ¿en dónde? En el taller de François Boucher. Boucher y Bian, a quien ya mencioné antes sobre cuando hablamos del premio de Roma, fueron los grandes maestros de David. Y si hablamos de Boucher, ¿de qué estamos hablando? De un gran exponente del rococó, por favor. Es decir, Boucher había tocado todos los temas con una impronta rococó porque era lo que a él le gustaba, porque era lo que demandaba también la sociedad del Ancien Régime. Y bueno, tenemos estas líneas tan galantes, estos colores tan llamativos, esta casi delicadeza bucólica que tiene el rococó, ¿no? De fête galante. Ahora, Boucher, que además evidentemente era un tipo brillante, sabía que David tenía que ir por otro lado. Por eso un poco luego insiste en que se forme con Bian y en que entre a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? O sea, Boucher tonto, nada. Pero hay toda una impronta en David que se puede ver en este pedacito de cuadro que tiene que ver con el rococó. Ahí es donde yo empiezo a hablar de este momento bisagra, ¿no? Lo que está viniendo, lo que propone David y lo que viene de la impronta de la formación anterior. Pero vamos a volver a la pieza. Lo que encontramos en este lienzo, de alguna manera, son todos los rasgos por anticipado de lo que va a ser la pintura neoclásica. Tenemos una unidad de espacio, tres momentos de la historia que se pueden narrar a través de una misma imagen. La ceguera de Belisario, que habla de este primer momento, de lo que le pasó, de que fue acusado de traición. La limosna de la mujer, ¿no? Que lo está de alguna manera humillando a pesar de que es piadosa con él. Y el reconocimiento del compañero, que es una oportunidad para decir, oh, alguien lo reconoce, alguien lo está rehabilitando públicamente a Belisario. Quiero decir, este compañero está sorprendido, es alguien que valora a Belisario. ¿Y qué otra cosa tenemos del momento neoclásico? El uso de las arquitecturas. Creo que si nosotros sacamos las figuras, ¿no? Si sacamos al soldado y estas tres figuras principales, podríamos estar viendo un escenario en el que poner a cualquier otra figura ahí que por supuesto vaya acorde con los tiempos. Esto vamos a ver que es muy incipiente y que se va a acentuar en realidad en David luego el trabajo con las arquitecturas de una manera un poco más, a ver cómo decirlo, simétrica. No es que esta no lo sea, pero acá estamos bastante cerca de las figuras todavía. Y en relación a todo esto, vamos a rescatar lo perspicaz de David para elegir esta historia. Esta historia no era desconocida para nada en el momento histórico del que estamos hablando, quiero decir en la época de David, ¿no? De hecho, unos años antes, Jean-François Marmontel había publicado un libro, una novela en realidad, en donde aparece la figura de Belisario exhortando a la comunidad, exhortándola en términos políticos, en términos morales, en términos sociales. Ojo, ¿y qué contenido tenían estos monólogos que decía Belisario? Bueno, hablaban de cómo la sociedad estaba desmoronando el Estado francés, cómo había una nobleza parasitaria, que toda esta prevalencia del lujo y el favoritismo iba en desmedro del mérito. ¿Y cómo termina esta novela de Marmontel? Bueno, miren, es que finalmente los poderosos buscan consejo y el mismo Justiniano, que le había hecho arrancar los ojos a Belisario, acompañado de quien sería su seguidor, Tiberio, acuden ambos a escuchar estos discursos que daba supuestamente Belisario para aprender de él, y la ironía de que en general ya no podía saber que ellos estaban allí porque, bueno, claro, no podía verlos. Y entonces, como verán, voy mezclando la sociedad francesa con la historia de Belisario, que es exactamente lo que hizo David. Cuando esta novela se publica, incluso funcionarios del Estado sintieron que había que hacer algún tipo de reforma en la monarquía misma para que no se le fuera todo a los caños, que fue lo que terminó pasando después, ¿no? Obviamente. Y de alguna manera, David, con este cuadro, trata de hacer su aporte, abrir los ojos sobre una sociedad que necesitaba
ser reformada, que necesitaba un nuevo modelo. Y esto es interesante, porque David está apelando acá a diferentes grupos, a los que estaban afuera, como él, que eran ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna forma, y también a los que estaban involucrados en las instituciones tal cual eran en ese momento. De alguna manera, esta exaltación de la humildad, de la pobreza, de la desgracia en la que había caído Belisario, contrapuesto con esta caridad, esta mujer que se acerca para ayudarlo de alguna manera, para darle esa limosna, era tratar de mostrar que había formas de recuperar otros valores, unos valores que ya se nos habían enseñado en Grecia y Roma. Como dije hace unos minutos, este tema era bastante frecuentado, sobre todo después de esta novela. Y yo les quiero mostrar una obra que es de apenas unos años antes que la de David, de un artista hiper reconocido también, que también había hecho su premio de Roma, llamado Pierre Peyron. A esta obra puntualmente el Museo de Saint-Constance la titula Belisario recibiendo la hospitalidad de un campesino. Y lo que muestra acá es cómo Belisario es recibido justamente por un campesino que pone, ¿no?, la mesa y pone todo a disposición para atenderlo. Y ahora, comparado con esto, podemos empezar a ver qué es lo que está planteando David y qué es lo que está planteando el neoclasicismo. Fíjense ustedes, acá tenemos muchas más figuras, hay un ambiente bastante más apretado. David, ¿de qué hace gala? De una economía de recursos. Hay espacio, hay delicadeza, está bien claro cuál es el foco. Hay una apuesta mucho más destacada por parte de David en el efecto dramático, en esta sensación de pobreza, de mendicidad. En el caso de David, el tema es mucho más ejemplificador de toda esta situación, del mensaje que se quiere transmitir. ¿Y qué creen que pasó con la obra de David? Fue un éxito total para el público del salón que se agolpaba para ir a verla, para, quienes estaban en el Estado y querían hacer estos cambios, para aquellos que se sentían reformistas. ¿Qué significó esto? Sobre todo para el público del salón que podía acceder gratuitamente, que David demostró que se podía poner a disposición de un público mucho más amplio ideas morales, ideas ejemplares que incluso venían de civilizaciones antiguas. Volvamos a la obra, hay una reducción total de figuras, los gestos son elocuentes, son comprensibles de una manera bastante sencilla. Choca, por supuesto, con este ejemplo que vimos, ¿no? Este antiguo arte académico donde había muchas figuras, mucho ornamento, no se entendía bien qué sucedía. Digo, un arte que buscaba mucho más la ostentación que el mensaje. ¿Se imaginan que esto para la carrera de David fue el despegue? Fue la obra despegue. Empezó a recibir muchos encargos y además abrió su propio taller y tuvo muchísimos, un montón de alumnos. Y acá siempre digo que un día tengo que hacer un apartado sobre cómo se trabajaba en el taller de David, porque ahí también él mostró su parte reformista, su búsqueda de cambio, su espíritu nuevo, su espíritu independiente. Él veía a la mayoría de sus alumnos como pares. El taller era un ámbito para discutir, para desarrollar la técnica, no como una relación totalmente asimétrica. Incluso era de los que fomentaba, ¿no?, que sus alumnos trataran de ser lo más independientes posible. Los ayudaba a juntar dinero para que vayan ellos a Roma sin depender necesariamente de un premio. ¿Qué era lo que él trataba de difundir en su taller? Que el artista francés tenía que ser como el artista griego, en donde se supone que el artista griego defendía a toda costa su libertad, su forma de expresar. Luego de esta pieza y de instalar su taller a raíz de una serie de encargos, él incluso viaja con uno de sus alumnos, en ese momento diría yo casi que su favorito, que era Dubois, a Roma. Ahí pinta el Juramento de los Horacios, que es una obra mucho más disruptiva de lo que ustedes creen. Si quieren una entrada, que hablemos de esa obra, así bien al pie, al detalle, me lo hacen saber en los comentarios. Por supuesto, con los Horacios fue éxito total, y incluso le fue tan bien que cuando él vuelve de Roma, David tenía algunos problemas de salud, de eso voy a hablar ahora y de eso viene la anécdota que les prometí antes, y medio que se mantiene un poco retirado, pero él no pierde fama, no pierde solicitudes de encargos, no pierde alumnos, porque realmente había inaugurado todo un nuevo estilo. Cuando me refería a la anécdota sobre la vida de David, quizás algo que complementa un poco para conocerlo más, porque
A David siempre se lo veía como alguien medio retraído, como alguien que no andaba mucho en público, a pesar de que tuvo una presencia muy importante durante la Revolución, tomó partido políticamente y abiertamente sobre muchas situaciones, fue el gran pintor en este momento más de lo contemporáneo real, ¿no? Pensemos en la muerte de Magat, por ejemplo. Pero se lo veía como medio retraído. ¿Y esto es por qué? Porque, recordando el duelo del padre, David tuvo un duelo de esgrima cuando era bastante joven y quedó muy mal herido de la cara, del lado derecho de la cara. Realmente su rostro estaba terriblemente desformado y para él era un motivo, difícil, quizás por esa perfección neoclásica que él aplicaba a todo, buscaba no exhibirse demasiado por esto, y de hecho piensen ustedes en los autorretratos que se les vienen a la mente de David, no se lo ve así. Además de la cicatriz que le dejó esa herida en el cachete que le traspasó en la cara, se le empezó a inflamar y se le hizo un tumor. Y luego todo eso derivó en una parálisis cuando él ya era bastante más grande, con lo cual se iba deformando con el tiempo, una situación absolutamente traumática. Por eso ahora les voy a proponer que hagamos una revisión muy muy rápida de los retratos que es de David. El primero que se tiene es este, que es cuando era pequeñín, que es el único en el que se lo ve de cara casi completa, digamos, está de 3/4 perfil, pero se le ven los dos cachetes, por decirlo de alguna forma. Este retrato es de cuando él tenía 9 años y es el único que se conserva hasta el momento que se haya conocido en donde no registraba esa herida. Parece que el duelo de esto fue a los 20 y pico de años. Ahora los invito a ver un autorretrato de David. Este retrato es de 1791, él tenía unos 43 años. Fíjense, por supuesto se ve como un hombre mayor, pero el cachete derecho está sombreado. De alguna manera él trata de ocultar su deformidad y los labios y demás se ven bastante proporcionados. Ahora David claramente era un clasicista, ¿no? La belleza ideal a full. Incluso cuando él está en la cárcel, bueno, por cuenta de la revolución y demás, hizo este retrato que es 3 años posterior al que vimos recién. Y fíjense, se ve mucho más joven y sí se ve mucho más sombreada la parte derecha de la cara, tratando de disimular, bueno, su herida. Me detengo en otro punto, igual solo para demostrar que era un tipo con mucho ímpetu, muy apasionado. Miren la mirada en los dos, ¿no? Una mirada penetrante, una mirada decidida, muy diferente de quizás lo que uno podría llegar a ver que transmite en sus cuadros, ¿no? Lo cierto que él por todos los medios siempre procuró disimular este problema y claro, era un hombre público y por supuesto recibía muchos ataques. Hay comentarios que me han parecido tan groseros que no los quise traer acá, pero sí les traigo algunas reseñas. Sir Walter Scott, por ejemplo, en 1815 dijo que David tenía la cara más fea que había visto nunca. Incluso se le apodaba grosse jouet, que es mejilla hinchada. Cuando él termina en el exilio, luego de su relación con Napoleón y con el imperio, él termina en el exilio en Bruselas, que es donde va a morir. Él le pide a algunos de sus discípulos que le hagan un retrato, pero claro, los volvía locos. De hecho, Angres y otros directamente lo pintaban del perfil izquierdo, como para no tener que generar ningún tipo de corrección sobre el cuadro. Pero me interesa la anécdota de uno de sus discípulos en Bruselas, François-Joseph Navet, que cuando ya tenía 67 años, David le hace un retrato. Y esta fue la primera versión. Se nota que si bien se trata de disimular cierta deformidad o que está tratado de una manera bastante delicada, se ve que su lado derecho tiene un problema bastante serio. ¿Y ustedes qué creen? Parece que David le hizo hacer este cuadro como 6 veces. De hecho, detrás de este primer cuadro, Navet anotó lo siguiente. Louis David, a la edad de 67 años. Primer retrato hecho el 7 de septiembre de 1817, el que se le parece mucho. El señor David me encargó en forma terminante que disimulara el defecto que tiene en la mejilla. Ahora les voy a mostrar otra versión
que fue bastante bien aceptada por David, en donde vemos que parece que es otra persona. Decir idealizada es poco. Pero bueno, ¿cómo era David realmente? Claro, había algunos que no eran sus discípulos o que no les importaba realmente si tenía una deformidad en la cara, ¿no? Y ya sobre todo cuando él estaba en el exilio no tenía forma de controlar los retratos que hacían de él para cuidar su imagen. Y bueno, nos encontramos por ejemplo con esta obra. Es de Jérôme Martin Langlois, que es un retrato que le hizo David de hace 1825, donde ya vemos que sí es palpable el problema que tenía en la cara. Incluso François Rude, que es un escultor que también se había exilado en Bruselas, al igual que David, le hizo este busto. Claro, la escultura no te da mucho para jugar. O mentís o no mentís, porque estás haciendo algo en 3D, no podés ocultar o sombrear una parte. Entonces se cree que esta es la aproximación más adecuada a cómo lamentablemente tenía la cara David y cómo debe haber sufrido por ese tumor. Superada esta parte anecdótica, pero que no deja de ser importante para la vida de un pintor, que miren ustedes el nivel de meticulosidad que tenía, ¿no? Para todo, incluso para sus retratos. Tenemos que decir que David realmente fue el gran representante del neoclasicismo, pero que en sus inicios también trae a cuenta otros estilos, sobre todo el rococó. Para mí este Belisario pidiendo limosna es el inicio de un camino que luego va a ser admirado por todos, que va a ser copiadísimo y que incluso va a querer ser contrastado, ¿no? Pero lo que más me interesa de todo esto es que retengamos algunas ideas. Lo interesante del planteo del neoclasicismo y de dónde tomó sus recursos, la crítica de la sociedad contemporánea y la importancia de David, la lucidez de David para encontrar este bache a representar entre lo esperado, entre el compromiso, entre la virtud, entre el patriotismo y de esa manera criticar, ni siquiera diría yo sutilmente, sino inteligentemente, todo lo que lo estaba rodeando. Hasta aquí entonces la entrada al día de hoy. Espero, como siempre, que les haya resultado de interés. Si es así, me regalan un like. Ya saben, les dejo mis contactos para que sigamos intercambiando ideas por ahí y háganme saber en los comentarios si quieren más de David, si quieren que hablemos de los Horacios. Una obra que a veces me pasa cuando hablo de otros autores, que se conoce mucho, en realidad, de la que se habla mucho, pero a veces se conoce poco. Eso quería decir. Nos vemos la próxima semana. Adiós.